Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Le invito a que oremos brevemente al Señor. Mi Señor, que vive y reina para siempre. Le damos las gracias. Y le damos las gracias porque nos permite una vez más meditar en su palabra. Le pedimos su gracia y la dirección de su santo y bendito Espíritu. Y se la pedimos por amor en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a meditar hoy día una vez más en la palabra del Señor. Y lo haremos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Vamos a leer los tres primeros versículos de la palabra del Señor. Su palabra nos dice: alabado sea mi Señor. Sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. El tema que tenemos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito sea el Señor, que vive y reina para siempre. Su palabra nos enseña y dice el Señor: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Alabado sea mi Señor, que vive y reina para siempre. Eso lo dice en Isaías capítulo 66, versículo 2. Alabado sea mi Señor. Dice que Él habita en la altura y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías capítulo 57, versículo 15. Alabado sea mi Señor, que vive y reina para siempre. El Señor nos bendiga, porque debemos entender una cosa. El Señor nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y el pobre es aquel que no tiene, el que no posee. Bendito sea el Señor. Y a eso se acerca el Señor. Bendito sea el Señor, que vive y reina para siempre. Dice el Señor: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Bendito sea el Señor. Y también nos dice el Señor que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, versículo 17. En el caso del Señor, en un momento les dice a sus discípulos, en este caso, Juan el Bautista había enviado a él discípulos, diciéndole y preguntándole el caso, era el Cristo. Él le dijo: ve las señales. Y le empezó a decir, y cuando termina ello, dice: y a los pobres es anunciado el Evangelio. Somos bienaventurados en esta gracia. Mateo capítulo 11, versículo 5. Alabado sea mi Señor, que vive y reina para siempre. También nos enseña la palabra del Señor y dice que hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Bendito sea el Señor. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Bendito sea el Señor, que vive y reina para siempre. En el caso de David, siervo del Señor, clamó a Dios y dijo: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34, versículo 6. Si nosotros podemos pensar, David en ese momento era rico, era rey de Israel, pero él dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová. Hay ricos que son pobres, bendito sea el Señor, y son pobres en el espíritu. Alabado sea mi Señor, que vive y reina para siempre. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová. Aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Isaías 29, 69. Bendito sea el Señor. El Señor dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Sofonía, capítulo 3, versículo 12. Hermanos míos, amados, oíd,
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago capítulo 2, versículo 5. Bendito sea el Señor. ¿A quiénes se refiere Jesús? Al desposeído, aquel que literalmente no tiene. El Señor en una de sus parábolas nos dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13:44. Al pueblo de Israel el Señor lo sacó al desierto para que se despojara de un todo. Durante 40 años trabajó en ello y lamentablemente siempre conservaron parte de su vida en Egipto. Venían llenos de idolatría y en la primera ocasión hicieron manifiesta fabricándose para luego adorar un becerro de oro. Bendito sea el Señor. El llamado del Señor es desprenderse absolutamente. El llamado del Señor es a depender absolutamente de Él. Lo material, lo físico, es para ilustrar nuestras necesidades, las cuales dominan nuestro diario vivir. Hay para nosotros algo de mayor valor que todo esto que pasa con el tiempo. Amén. El Señor nos muestra lo que realmente tiene valor en el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Se le pregunta al Señor: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús, tomando un niño, les dice: el que no fuere como este niño no entrará en él. Alabado sea mi Señor. Bendito sea el Señor. Bienaventurada es la persona que encuentra en Jesús la vida, fuente que provee la energía necesaria para vivir. El Señor nos ilustra al niño y es necesario que nosotros nos detengamos y podamos meditar en esto. El niño es pobre en espíritu y ha de entrar al reino de los cielos, y si nos hacemos como Él, entraremos en el reino de los cielos. El Señor nos dijo a través de una enseñanza que le dio a sus discípulos: de la abundancia del corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y todo tipo de mal. De la abundancia del corazón. Hay gente que tiene su corazón con abundancia y eso sí que perjudica a la persona. Pero nosotros somos llamados a ser como un niño. Alabado sea mi Señor. Dice el Señor: porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros, alabado sea mi Señor, estamos ante la presencia del Señor como desposeídos y sedientos. Llegamos a las plantas de Jesús y en nuestra humillación nos sumergimos en esa fuente de agua que salta para vida eterna. Y Él nos sacia, nos sustenta, nos cubre con su manto de amor y de gozo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, bendito sea el Señor, porque ellos encontraron al autor de la vida, porque son guiados por la palabra que Dios ha puesto en su corazón y que ha escrito en su mente. La palabra que a vida eterna permanece. Amén. Bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bendito sea el Señor. El Señor nos conceda la gracia para que nosotros podamos entender. A sus discípulos les pidió que dejaran todo. Bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. Y nosotros, el llamado es el mismo. Bendito sea el Señor. Se lo dijo al rico, que supuestamente era rico. Pero como nos dice el libro de Proverbios, él no era rico, sino que era pobre. Bendito sea el Señor. Si lo hubiera dejado todo, hubiera tenido acceso para entrar al reino de los cielos. El llamado del Señor es que nos hagamos como ese niño. Bendito sea el Señor. No teniendo desposeído, pero teniendo la riqueza mayor. Bendito sea el Señor que viene de parte de Dios.
Él nos llene de su presencia. La gracia, el gozo, la presencia de su Espíritu enriquezca nuestra vida. Para Dios es la honra y la gloria para siempre. Amén.